controlar a la mayoría parlamentaria que les apoya, al partido que lo sustenta, y también van a tener, sobre todo, la iniciativa legislativa más técnica y más factible de salir adelante, que es la de los proyectos de ley. Ciertamente, cuando no hay mayoría parlamentaria, tienen que negociar, pero siguen teniendo ese mecanismo que son los proyectos de ley. Estas situaciones no son nuevas, al menos en España ya se conocen desde el siglo XIX, y lo más interesante es que no se generan en el siglo XIX, sino que se van repitiendo cada poco tiempo, con lo cual pues, esa reiteración es mucho más interesante. Para que enfocar un poco la situación en la que se desenvuelven las Cortes en España, hay que tener presente que en España se pasa por 3 guerras civiles. Son habituales los cambios, golpes de gobierno más que golpes de Estado. Las facciones, primero dentro de los grupos ideológicos y más tarde dentro de los partidos, empiezan a tomar a lo largo de todo el siglo XIX bastante importancia. Hubo continuas alteraciones sociopolíticas. Era habitual que las Cortes cerraran de forma abrupta. Hay alguna corte, en 1843 hubo 3, entre 1842 y 1843 hay 3 legislaturas, pero en una de ellas las Cortes se reúnen un día, el Senado se llega a reunir un día, cuando la situación es bastante preocupante. Ante esta situación, el Ejecutivo se encuentra con que es muy difícil aprobar los proyectos de ley. Las Cortes, ahora les explicaré, a través de la delegación legislativa y también de la inacción, no van a aprobar proyectos de ley, con lo cual el Gobierno, a pesar de que constitucionalmente muchas materias tienen que ser desarrolladas legislativamente, el Gobierno, a través de la vía de decreto o la vía incluso de orden ministerial, va a regular numerosísimos aspectos de la administración de justicia. Salvo en la época de Cádiz, donde por ley se reguló la estructura orgánica desde el Tribunal Supremo a los jueces letrados de primera instancia, hubo que esperar a 1870 para tener una ley orgánica provisional, una provisionalidad de 115 años, una ley orgánica del llamado Poder Judicial. Durante todo ese periodo, el Ejecutivo va a utilizar la vía de decreto para regular aspectos que van desde el acceso a la judicatura, las formas de ingreso, la jerarquía, cómo se distribuyen los juzgados, cómo se asciende, pero también va a regular asuntos trascendentales de lo que es el procedimiento civil y criminal. Por vía de decreto, pues determina modificaciones sustantivas en lo que era el viejo procedimiento de origen medieval, y llega a regular incluso por vía de decreto, cuando tenía que ser teóricamente por vía de ley, qué procesos podían llegar al Tribunal Supremo de Justicia, y por tanto quien determinó en último término la casación en el Tribunal Supremo de España fue el Gobierno por vía de decreto. Por vía de decreto, en 1838 se dice que sí cabe primero la nulidad y más tarde la casación en materia civil, pero en España no hay casación en materia criminal hasta 1870. Y todo, al final, sobre todo en los primeros momentos, se regula insisto, por vía infralegal. Constitucionalmente no podía ser de otra manera. Las constituciones más progresistas, la de 1837 y la primera, me gustaba decir a José Manuel, la primera democrática, que era la Constitución de 1869, señalaban que al rey, en España la reina, le correspondía, entre otras cosas, al Ejecutivo le correspondía cuidar de que en todo el reino se administre pronta y cumplidamente la justicia. No hay poder judicial, es el Ejecutivo el encargado de que toda la administración de justicia funcione. Y si esto decían las constituciones progresistas, ya se pueden imaginar lo que decían las constituciones modernas. Así que a la corona, entendiendo por tal el gobierno con sus ministros responsables,
le correspondía cuidar de esa administración. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues, como les digo, fundamentalmente por vía infralegal. Pero es preciso distinguir dos ámbitos: el ámbito orgánico y el ámbito, vamos a llamarlo de momento, procesal, exclusivamente procesal. En el ámbito orgánico, los jueces y magistrados eran de nombramiento real. Si son de nombramiento real los jueces y magistrados, es por tanto al Ejecutivo al que le corresponde decir quiénes van a ser los jueces y determinar el modo de insisto, de ingreso, acceso, etc. ¿Bien? Pero cuando hablamos mucho de la administración de justicia, olvidamos también que esos jueces tienen actividades extraprocesales. La principal actividad extraprocesal de los jueces era intervenir en las elecciones. Claro, con estos cambios en el siglo XIX, que además hay una, yo lo llamo inquietante uniformidad ideológica, pues en cada cambio de gobierno, si los jueces son funcionarios nombrados por el rey, a estos jueces también conviene cambiarlos porque ideológicamente no lo son afectos. Es algo, las depuraciones de jueces y magistrados durante el siglo XIX no cabe reducirlas exclusivamente a la etapa absolutista. Un libro que espero pronto vea la luz demostró cómo incluso en las épocas más progresistas las depuraciones fueron mucho más intensas. ¿Por qué? Porque el principio de inamovilidad judicial está reconocido en la Constitución. Pero al gobierno le interesa un cambio de gobierno en 1850, 40, 43, en España era muy complicado. 1840, 1843, 1845, 1854, 1856, podemos ir viendo todos estos. ¿A los gobiernos de cualquier signo les interesaba mantener a los jueces que procedían de la etapa anterior? No. Por tanto, la inamovilidad se defiende cuando se está en la oposición. Cuando se llega al gobierno, la inamovilidad no interesa, porque defender la inamovilidad supondría mantener a los jueces que proceden de la etapa anterior. Así que, principio constitucional que no servirá. ¿Por qué no servirá? Porque se supondría mantener, insisto, a los jueces que proceden de la etapa anterior. Pero también se olvida a veces que los propios jueces ayudan a la formación de las mayorías parlamentarias. Como un juez ayuda a la formación de esa mayoría parlamentaria. Los jueces, de acuerdo con las leyes electorales que existían, la regulación electoral que existía en España, resuelven los recursos por no inclusión en las listas electorales. O sea, que el juez al final dependía quiénes podían votar y quiénes no podían votar. Pero también hubo momentos en que presidían las mesas electorales. Claro, mesas electorales que era tan complicado como casos reales, llegar con un cigarro, meter el cigarro en la urna arde. Urnas electorales situadas en un establo en la parte de arriba, pero no había escalera para subir. Todos estos problemas tenían que resolverlos los jueces. Pero claro, ideológicamente, en unos casos lo resolverán a favor de los electores y en otros no. De tal manera que junto a esa idea de que el cacique o el ministro de la Gobernación o el ministro del Interior es quien realmente vota, el gran elector, es el ministro de la Gobernación, determina quiénes son los candidatos que van a salir. En ese procedimiento también intervienen los jueces. ¿Qué supone esto? Que al Ejecutivo no le interesa cómo se administra justicia, en lo civil y en lo criminal, a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque un caso de propiedad en Trasosmontes o en Galicia, al ministro del Interior o a cualquier político posiblemente no le interesa. Utilizando la terminología medieval, no son hechos granados, son hechos entre particulares.
¿Cómo funcionan los juzgados? Si tienen acumulados muchas causas criminales o tienen acumulados muchos procesos civiles, no interesa. ¿Qué me interesa? Que el juez, que es una autoridad situado en las cabezas de partido, convenza o controle cómo van a votar. Hay denuncias de jueces, mejor dicho, contra jueces, porque claro, influyen en la comunidad, con su autoridad, influyen en la comunidad que tienen alrededor. Muchos de ellos no solamente influyen en su partido judicial, sino que influyen en su partido de origen, del cual son naturales. Hay denuncias contra jueces que en periodos electorales dejan de administrar justicia y se van a intervenir como agentes electorales en otras provincias. Eso es lo que le interesa al Poder Ejecutivo. No la administración diaria a los ciudadanos, sino toda la actividad, digamos, extraprocesal que tienen los jueces. Y entre medias, las Cortes, ¿qué hacen? La verdad es que muy poco. Y hacen muy poco porque en estas materias que teóricamente tenían que haber regulado por ley y que el gobierno llega a presentar a veces proyectos, por la vía de la delegación legislativa o por la vía de la autorización al Ejecutivo, las Cortes realmente no legislan, aprueban lo que les ha presentado el Ejecutivo. Para que lo entiendan, dentro del Ministerio de Justicia, de Gracia y Justicia, como se llamaba en España, estaba integrado un organismo teóricamente independiente, de que formaron parte de él las mentes jurídicas más brillantes del siglo XIX. Se redactaban los proyectos de ley. Esos proyectos de ley a veces eran corregidos por el propio ministro y se presentaban a las Cortes. Claro, discutir una ley de enjuiciamiento civil con 1000 y pico artículos, 1000 y tantos artículos, es muy complicado en una Cámara. ¿Qué es lo que se hacía? El Ejecutivo presenta un proyecto de ley de bases para que el Legislativo le permita aprobar como ley el proyecto que presenta. ¿Bien? Entonces podemos decir, ¿quién ha redactado el proyecto de ley? La Comisión de Codificación, que es un órgano que depende del Ejecutivo, y a su vez el Ejecutivo ha conseguido que el Legislativo le autorice a publicar ese texto como ley. Entonces se podrá argumentar, pero antes las Cortes, el Legislativo, le ha permitido aprobar, ha discutido una ley de bases, y conforme a esa ley de bases ha sido autorizado el Ejecutivo a redactar el proyecto, la futura ley. Para que se hagan una idea de lo poco que interesaba, a mi juicio, la Administración de Justicia a las Cortes, la ley de bases de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 se discutió en 2 sesiones y no completas. La ley de bases de lo que va a ser el proyecto de ley de enjuiciamiento civil de 1881 se discutió en el Congreso de los Diputados en 3 sesiones y no completas. Y la mayor parte de la discusión no era sobre los asuntos del procedimiento en vía civil. La mayor parte de la discusión era por qué autorizar al Ejecutivo a aprobar una ley. En materia orgánica, les voy a leer un texto para que vean cómo el Legislativo, las Cortes, entraron en esa delegación legislativa y en esa inacción. Dice este proyecto de ley de bases de 1868, un poquito antes de un cambio muy importante en España. El Gobierno dará cuenta a las Cortes de lo que hicieron en observancia de lo prevenido en esta ley. Y es una ley de bases, una ley de autorización, estaría claro. Pero fíjense lo que dice el artículo 5. El Gobierno formará y pondrá en ejecución en su día, sin ningún tipo de limitación temporal, el Legislativo está permitiendo al Ejecutivo redactar una ley completa y definitiva sobre la organización judicial. Así que el propio Legislativo dice que sea el Ejecutivo sin limitación, ni de forma ni de tiempo. Y un poquito más, en el segundo artículo dice,
mientras no pueda ponerse en práctica la ley expresada en el artículo anterior, el Gobierno hará, tiene que ser por vía de decreto, el Gobierno hará en la organización actual de los tribunales las reformas que considere de mayor urgencia. Así que las propias Cortes estaban renunciando a regular por ley la estructura judicial del llamado poder, en ese momento, poder judicial. Hay otra cuestión en la que no me puedo detener, que es, bueno, y pues, entonces, ¿por qué se aprueba una ley de enjuiciamiento civil en 1855 o se permite esa ley de enjuiciamiento civil en 1881? O se aprueba la ley orgánica provisional, insisto, 115 años la provisionalidad, una ley orgánica provisional del Poder Judicial en 1870. Porque, curiosamente, en esas Cortes había una mayoría. En las de 1870 hay una mayoría más ficticia que real. ¿Por qué? Porque esa coalición, que tiene aproximadamente los 2/3 del Congreso de los Diputados, es una coalición que se rompe poco después, porque lo que interesa es tener el Ejecutivo. ¿Dónde quiero desembocar con estas cuestiones? Creo que en realidad tenemos que distinguir dos conceptos muy claramente. En primer lugar, el poder de juzgar, o la potestad de juzgar, como decían las constituciones, administrar justicia en lo civil y en lo criminal, o juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en los asuntos civiles y criminales, donde estaría realmente la parte funcional y ese medio poder, y al mismo tiempo distinguir lo que habitualmente llamamos como poder judicial, es decir, la estructura orgánica. Esa estructura orgánica, a pesar de la ley de 1870, siempre dependió durante todo el siglo XIX del Ejecutivo. Bien. ¿Cómo se pudo solventar este problema? A través, también se discute en Portugal, a través del ingreso en la judicatura por el método de la oposición y no por la meritocracia política. Bien. 1870, la Constitución de 1869 ya establecía el ingreso por oposición, la ley de 1870 ratifica eso, pero ¿quién convoca las oposiciones? El Ejecutivo. De tal manera que convoca oposiciones, se llega a celebrar el primer ejercicio y luego están prácticamente 2 años sin celebrarse el resto de ejercicios. Mientras tanto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién nombra a los jueces? Por la vía del cuarto turno, el Ejecutivo, a pesar de lo que dice la ley y de lo que dice la Constitución, sigue nombrando por la meritocracia política a los jueces. Hay un caso magnífico de un opositor que suspende la oposición, que no puede acceder a la judicatura, pero inmediatamente el ministro de Justicia le nombra juez por la vía del cuarto turno. Al final, todo aquello va quedando pendiente, como ven, del Ejecutivo. Así que las críticas, se podría decir, bueno, ¿y en las Cortes hubo críticas? Sí, hay interpelaciones, hay preguntas, pero son muy puntuales. Y la mayor parte de las preguntas o de los debates versan sobre la intervención extraprocesal de los jueces. Asuntos que se planteaban también, asuntos sobre cómo se administra justicia, sí, pero son absolutamente puntuales. También es verdad que modificar una ley tenía un procedimiento bastante denso, profundo, bueno, largo en el tiempo, pero ¿se interesaron cómo se administraba la justicia de los ciudadanos? Yo creo que no, salvo, insisto, casos muy puntuales. Y otro, ya casi terminando, otro de los problemas que se va a plantear es que cuando hablamos del Ejecutivo lo ponemos como referencia a los gobiernos. Cuando hablamos del Legislativo, las Cortes. Y cuando hablamos del Poder Judicial, ¿cuál es el órgano? En el siglo XIX en España no hay ningún órgano donde se puede identificar al Poder Judicial. Se habla de jueces y magistrados. No, no. Díganme un órgano donde situar ese Poder Legislativo, ese Poder Judicial.
solamente hubo un intento por vía de decreto durante la Primera República Española. Nicolás Salmerón presentó un proyecto para que el Tribunal Supremo no solamente se mantuviera como el vértice de lo funcional, todo lo relacionado con la administración de justicia en lo civil y en lo criminal, sino también para que interviniera en el acceso a la judicatura, el nombramiento de jueces, la promoción de jueces, y se convirtiera también en la cúspide o el vértice de la estructura jerárquica. Inmediatamente, primero, había una imposibilidad porque el Tribunal Supremo no estaba preparado para este segundo ámbito, pero es que además inmediatamente empezaron a llover las críticas por la llamada opinión pública y también por algunos políticos. La opinión pública en el siglo XIX ya se pueden imaginar que son todos los periódicos que están en contra del gobierno, y esos periódicos que forman esa llamada opinión pública se convierten en periódicos ministeriales pues en el siguiente cambio. Bien. El problema era que si el Tribunal Supremo era la cúspide en lo funcional, era quien resolvía los recursos de casación y al mismo tiempo se convertía en el vértice de la pirámide orgánica, de toda la estructura judicial, se convertía para el Ejecutivo y para el Legislativo en un poder tan independiente que sería incontrolable. ¿Por qué? Porque si había problemas con los jueces, ¿quién lo resolvería? Se resolverían dentro del Tribunal Supremo y no intervendrían ni el Ejecutivo ni el Legislativo. Duró unos meses. Inmediatamente la reacción por vía de decreto rechazó este decreto de Nicolás Salmerón, pero este nuevo decreto a su vez modificaba lo que decía la ley de 1870. No había control del Ejecutivo y por tanto por una vía de decreto no se sigue, al menos temporalmente, lo que establece la ley. Así que creo que es preciso descender un poco más, decía José Sánchez Arcilla, olvidarse bastante de la teoría jurídico-política de la división de poderes o de la división de potestades y descender a lo que realmente pasa. Una parte la vamos a encontrar poca en las discusiones de las Cortes. Mucha la vamos a encontrar en los periódicos, que es algo que los historiadores del derecho no solemos hacer, pero que es una fuente magnífica. Y también a la documentación manuscrita de archivo, que todavía es a veces mucho más desconocida. Así que yo creo que seguimos arrastrando vicios del siglo XIX con un ejecutivo preponderante, con un legislativo que a veces es un limitado de piedra o un instrumento simplemente para conseguir el ejecutivo, y un ejecutivo que tiene un interés profundo y a veces despiadado para que determinados jueces actúen de una manera o de otra, o resuelvan de una manera o de otra, o el órgano que gobierna a los jueces en España sea nombrado por políticos. Así que creo que esto hay que revisarlo porque, y concluyo con palabras del profesor Pérez Prendes, nos hallamos en un ciclo histórico todavía incompleto y, cito textualmente, lo que impone una constante revisión de la investigación producida, dado lo frecuente de la caducidad de las interpretaciones formales. Y si nos adentramos en todo ello, yo creo, profundizando, insisto, olvidándonos de la teoría política y profundizando, yo creo que hay que ser mucho más críticos, y en esa idea de revisar todo, incluso lo propio, podemos encontrar reproducidos vicios de antaño en la situación política. De nuevo, mi recuerdo para el profesor Pérez Prendes, mi agradecimiento a las dos organizadoras, y luego además, como estoy en mi casa de Lisboa, na miña facultade de Dereito de Lisboa, pues, me siento entre amigos y les agradezco su atención. Muchas gracias.
cambio de mesa. Vamos terminando la última sesión. Bueno, hacemos un descanso de 5 minutos y retomamos la sesión. El profesor Veracruz, ¿no lo ve? ¿Qué? No va. Pues nada, 5 minutos y retomamos el cambio de mesa.